Hechos capítulo 6. Continuamos nuestra serie en el libro de Hechos y hoy hemos llegado a capítulo 6. Trate de recordar lo que hemos recorrido. Jesús se va al cielo después de instrucciones, les dice que espere en Jerusalén, envía el Espíritu Santo, Pentecostés, 3,000 personas reciben al Señor ese día. Los judíos los llaman a cuenta, les dicen que no hable de Jesús, siguen hablando de Jesús, sanan el cojo, los echan preso. Bueno, ya todos recuerdan, ¿verdad? Ok. Capítulo 6, vamos a leer los primeros 11 versículos. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, ¿cuántos cree usted que ya había? 3,000 el día de Pentecostés. Eran miles. A estas alturas eran miles. Sin templos. O sea, esto era por decirlo así, un desastre, un desorden, porque posiblemente había, ¿cuántos? 4,000, 5,000 cristianos ahora en Jerusalén. Como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ahorita vamos a hablar de eso, de que las viudas de aquellos, los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Tenía que haber comida, la situación era un poco convulsionada y había viudas que no tenían familiares, entonces estaban siendo desatendidas. Entonces, vamos a ver cómo respondió la iglesia, súper importante. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a algunos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Próximo domingo, Dios mediante, retomamos lo de Esteban, pero vamos a parar aquí. Tenga su Biblia abierta, vamos a observar algunos versículos. Pregunta: ¿se deleita usted en servir a otros? ¿Busca usted servir a otro? Los judíos de Palestina al tiempo de Jesús ya era un grupo muy mixto, habían retornado de la dispersión judíos de muchos lugares, Persia, África, Egipto, Asia Menor, Grecia, junto con sus culturas, sus costumbres y sus idiomas. Tenían sus propias sinagogas. Versículo 9 habla de la sinagoga de los libertos, que eran de fuera de Palestina, probablemente
hablaban griego. Había una diversidad grande entre el pueblo judío y de ese pueblo mixto se convirtieron los cristianos. Recuerde el día de Pentecostés, Dios tuvo que dar la capacidad a Pedro a hablar en cuántos diferentes, no los conté, 10 idiomas diferentes. Gente de tantos países diferentes, Dios le dio la facultad de hablarles en su propio idioma natal. Y estos fueron los primeros convertidos, y ese es el grupo ahorita en Jerusalén. Una variedad de culturas, costumbres y hasta idiomas. Entonces, hermanos, es fácil entender cómo pudieran haber llegado a ser desatendidas un grupo, en este caso de hermanas viudas. Y esto tuvo que pasar para mostrarnos una gran lección acerca de la iglesia. Vemos aquí que la voluntad de Dios para su iglesia es una diversidad grande de gente, y Dios da diversidades de dones precisamente para poder servir una diversidad de personas. Versículo 1. Como creciera el número, hubo murmuración porque las viudas griegas estaban siendo desatendidas. ¿Cómo ve usted ese versículo? ¿Triste? ¿Negativo? Yo lo veo, hermano, algo hermosísimo. Eso demuestra algo hermoso acerca de la naturaleza del Evangelio. Porque el Evangelio no solo es reconciliación de un pecador con su Creador, sino el Evangelio es la reconciliación de pecadores junto con otro. El Evangelio trae solidaridad y compañerismo. Y estas viudas reclamaban lo que era suyo en el Evangelio. Usted no camina por la calle y se topa con algún extraño y le dice: hey, compañero, ¿no me ama? Y lo vuelve a ver, ¿verdad? Pero, usted no me quiere, no me apoya. Usted empieza esa escena en la calle y te van a cargar al manicomio. Pero la esposa al marido, o el marido a la esposa, sí le reclama con justicia. La esencia del matrimonio sí es amor y apoyo y cariño y todo lo que representa un matrimonio. Usted no está casado con el extraño en la calle. Hermanos, la esencia del Evangelio es que nos debemos amor unos a otros. Entonces, punto número 2, para los que están con sus cuadernos: el Evangelio produce una iglesia con diversidades de personas por medio de diversidades de dones. La diversidad suya, la diversidad de sus talentos, intereses y dones es para que usted sirva una diversidad de otras personas. Ese es el plan de Dios y es una orden de Dios. Recuerde, 1 Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, complete, ministrelo a los demás. ¿No tenemos ese versículo memorizado? Bueno, apúntelo, entonces vaya y memorícelo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ese término, ministrelo, es el mismo término que vamos a ver en este pasaje. Nuestro
nuestra palabra diácono viene de aquí. Diaconao es ministrar, servir. Y los diáconos son los servidores que dirigen a la iglesia. Y dice Pedro, sean diáconos todos, con la multiforme gracia de Dios, la diversidad, las formas diversas en que la gracia de Dios se manifiesta. El Evangelio reconcilia pecadores con Dios y reconcilia pecadores con pecadores, pero es un solo Evangelio. Y nosotros no podemos separar ser reconciliado con Dios de nuestra comunión mutua. Estas dos facetas del Evangelio se cumplen en servir. Fíjese en versículo 2, los apóstoles mencionan, no debemos dejar la palabra para servir a las viudas. Era necesario servir a las viudas, pero los apóstoles tenían un encargo especial de Jesús, pero era necesario, y versículo 4 dice, nosotros persistiremos en la oración y ministerio, servicio de la palabra. Se necesitaba 7 hombres que se presentaran a servir mientras los apóstoles servían. Es servicio, hermano. Es servicio, la esencia del Evangelio. ¿Por qué es servicio? Vamos más atrás. ¿Qué hizo Jesucristo por usted? ¿No fue un servicio? El justo fue hecho pecado para que la justicia de Dios se manifestara en nosotros, dice Pablo en 2 Corintios 5. Jesús no nos sirvió mereciendo lo contrario. Nos quejamos muchas veces, todos nos quejamos, no digamos que no. Nos quejamos en servir a alguien malagradecido. ¿Cierto o no? Le decimos, uno se presta y le pagan mal y nos enojamos, entonces dejamos de brindar el servicio. Pero con nuestro caso, hermanos, dice Pablo en Romanos 5, éramos enemigos de Dios. Nadie estaba pidiendo que el Padre enviara a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos. Éramos como Adán y Eva, huyendo de la presencia de Dios, escondidos en el matorral, que no nos vea Dios. Y aún así, Jesucristo nos sirvió. Jesús mismo dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Querido amigo, el primer paso del Evangelio es recibir humildemente al que tuvo que servirme a mí, sin merecimiento, sin que yo mereciera. Jesús nos sirvió. Y cuando nosotros realmente recibimos al que nos sirvió sin merecimiento, hermanos, eso rompe el orgullo. Es que es imposible que uno siga con espíritu egoísta y orgulloso si entiendo lo que hizo Jesucristo. Eso rompe las actitudes altaneras en mi corazón y produce la segunda faceta del Evangelio, la reconciliación entre hermanos, la preocupación unos por otros sin que lo merezcan. La noche de la Santa Cena, recuerde lo que hizo Jesucristo, lavó los pies de los discípulos. Aquí están las dos facetas. Jesús está pronto a ser entregado para redimir sus almas, la reconciliación con Dios,
pero les está lavando los pies, supliendo una necesidad física. Ahora los apóstoles, aquí en capítulo 6, dirigidos por el Cristo resucitado, por el Espíritu Santo del Cristo resucitado, establecen coservidores para cumplir toda la faceta del Evangelio porque ellos no podían. Hay diversidad de tareas, diversidad de dones, diversidad de gente, pero un solo Evangelio. Noten, por favor, aquí los apóstoles piden qué calificaciones, cuáles son las cualidades que debían tener. Casi solo uno. ¿Cuál es? Que estén llenos del Espíritu Santo. Un requisito, que tengan el Espíritu de Jesucristo. Entonces, hermanos, estos diáconos debían suplir necesidades materiales, pero llenos del Espíritu Santo, y luego terminan siendo grandes predicadores. Aquí vemos que no hay ninguna separación entre palabra y hecho. Entre palabra y hecho. Simplemente una distinción de tareas. Entonces, punto número 3. En este pasaje vemos la importancia de todos los dones para la obra misionera. Los 7 servidores abren la puerta para que el Evangelio salga con más fuerza de Jerusalén. Esteban, el primer mencionado de la lista, debate en una sinagoga de los libertos, versículo 9. Y la muerte de Esteban, que vamos a ver primero Dios el próximo domingo, su martirio llevó a que los cristianos fueran expulsados del templo una vez por todas y que fueran dispersados. Felipe es el primero de llevar el evangelio a Samaria. Y luego Dios lo usa para convertir al eunuco de la corte de Candace de Etiopía. Nicolás, el último mencionado, era prosélito, un judío, un gentil convertido al judaísmo, ahora cristiano y líder en la iglesia de Antioquía. ¿Quién sabe qué influencia tuvo Nicolás en Antioquía? Porque eso llegó a ser un centro de misiones a los gentiles. Pablo y Bernabé son enviados de Antioquía. Entonces, hermanos, estos hermanos servían mesas como obra del Espíritu Santo en la iglesia. Y su testimonio fue formidable y clave para la expansión del Evangelio y el crecimiento de la iglesia. Pero usted y yo lo sabemos ahora. En ese momento, cuando estaba el desorden y las viudas griegas y las murmuraciones y el pueblo reuniéndose aquí y allá en casas y todo lado, ellos no sabían cómo iba a ser la historia. Ellos simplemente fueron presentados por el pueblo y los apóstoles los ordenan y empezaron a servir. Pero fíjese, sus nombres quedaron escritos en las palabras de Dios. Ellos no sabían que iban a ser incluidos en la Biblia. Ellos simplemente se prestaron. Simplemente se prestaron. Y hoy tenemos el registro sagrado en las Sagradas Escrituras. Hermanos, Dios ya no está haciendo más Biblia. Pero estoy seguro que ni Esteban, ni Felipe, ni Proconor, ni Nicolás
estaban pidiendo que sus nombres fueran registrados en la Biblia. Estoy seguro que no estaban ansiosos de que sus nombres quedaran. Ellos sirvieron porque el Espíritu Santo estaba en su corazón. Ya no hay más Biblia, pero Dios mantiene el libro. Los libros serán abiertos. ¿Y sabe qué es lo más importante? No en que nuestro nombre esté aquí, porque ya esto se cerró. Más importante que nuestros nombres y hechos y las obras estén en el libro de Dios. Y sí lo estará. Es interesante el paralelo con el Antiguo Testamento. Usted sabe que en esta iglesia encontramos en muchísimas ocasiones relación con el Antiguo Testamento. Y aquí hay uno lindísimo que voy a compartir con ustedes. Y tiene que ver con los términos y acciones que suceden aquí. Lucas, sin duda, estaba familiarizado con la traducción del Antiguo Testamento al griego. ¿Cómo se llama? La traducción hebreo, la Biblia Antiguo Testamento escrito en hebreo, traducido al griego, ¿cómo se llama? La Septuaginta. En Números 27, versículo 16, Moisés ora que Dios escoja a alguien para suplirle. Por lo general, Lucas, el que escribió Hechos, usa otro término para escoger, pero aquí Lucas utiliza en el versículo donde habla de escoger, ¿verdad? 3, versículo 3, buscad hermanos, escojan, ¿verdad? Usa el mismo término menos común que encontramos en Números 27. Pero eso no es todo, porque si fuera solamente un término parecido al Antiguo Testamento, menos mal. Josué, segundo punto, Josué calificó, porque Dios dice, en Josué está el Espíritu. La Reina Valera, usted lo puede buscar en Números 27, 18, la Reina Valera traduce, para mí lo traduce mal, porque dice, en él está Espíritu. Eso quiere decir que está vivo, pero eso no tiene sentido, obviamente Josué estaba vivo. Dios está diciendo, en Josué, escoja a Josué, porque en él está el Espíritu, y la Biblia de las Américas lo traduce mejor, y pone el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que piden los apóstoles? Presenten hombres en que está el Espíritu Santo, versículo 3. Pero hay uno más. Josué fue entonces llamado para servicio, y en Números 27, 23, ¿sabe qué hace Moisés? Impone manos sobre Josué. Es escogido con un término específico, tiene que tener el Espíritu de Dios y es asignado, ordenado, encargado con imposición de manos. Hermanos, para mí está muy claro, Lucas quiere presentar, y los mismos apóstoles están pensando en la forma en que Dios administra su pueblo. Y en esencia las cosas no han cambiado. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento es el mismo pueblo de Dios del Nuevo Testamento. Hay cambios en gobierno, pero muchas cosas permanecen iguales. Para los que conocían el Antiguo Testamento, estos paralelos señalaban la esperanza que estos 7 servidores serían líderes
para la santificación del pueblo tal como lo fue Josué. Su servicio de servir mesas era sumamente espiritual, pactual, parte integral de la vida de la iglesia. Y así como Israel debía seguir a Josué en la conquista de Palestina, por decirlo así, así todos los cristianos debían seguir a estos 7 practicando el servicio integral, palabra y hecho, en la conquista del mundo con el Evangelio. Dones diferentes, diversidad de necesidades, pero todo enfocado en un solo Evangelio y una iglesia que honre a Cristo. También vemos, hermanos, ahora un patrón establecido para la elección de líderes, de los oficiales en la iglesia. El pueblo debe reconocer su llamado. Es el pueblo que debía reconocer su llamado de Dios y sus dones. Luego son presentados a los que son ya oficiales para imposición de manos. Qué lindo que nosotros, las iglesias presbiterianas, seguimos practicando el mismo orden de las cosas que Dios estableció. Y fíjese que son varones. Ordenaron hombres varones, porque lideran el resto de la familia. Estos diáconos, así como los apóstoles, eran padres de la iglesia, con la tarea de proveer y proteger la iglesia, que es la tarea de padres. Estos diáconos, así como los apóstoles, proveían, servían y protegían. Por eso Dios no llama mujeres a posiciones de liderazgo, porque los líderes son los que salen a ser muertos. Muchos de ellos, Esteban el primero, fue mártir. No vamos a echar las mujeres a morir, las vamos a proteger. Qué locura que las iglesias quieran elegir mujeres para pastoras, ancianas, diaconisas. No es su posición, es de ser servidoras, de ser ayudas, por supuesto. No es que sean menospreciadas, no es que sean inferiores, es que son protegidas por los que debemos dar la cara y morir si es necesario por el Evangelio. Hay un patrón establecido para toda la iglesia. El mundo es diverso. Dios llama diversidad de personas. Ahora, otro punto, hermano. Volviendo a griegos y judíos juntos. ¿Cierto o no? Nos sentimos más cómodos con personas de nuestra misma cultura, de nuestra misma clase social, ¿cierto o no? Inclusive, cuando los latinos se van para Estados Unidos, se agrupan por país. El norteamericano no distingue el que habla español. Pero oiga, los ticos y los hondureños y los salvadoreños y los mexicanos bien se distinguen entre sí, créame. Y en muchas ocasiones se agrupan en los ticos, muchos están en Nueva Jersey, montones de salvadoreños en Chicago, los cubanos tomaron a Miami. Nos sentimos más cómodos con nuestra misma gente. Yo he visto una persona hablantincísima, habla hasta los codos, quedarse muda cuando está en presencia de personas de otra cultura. Claro, porque de pronto no nos sentimos cómodos. Pero ahora sí, escuchen bien. Es tan importante para Dios este asunto de servirnos a todos.
Es tan importante para Dios dejar los prejuicios de lado, que tenemos todo un relato en la Biblia. Tenemos las primeras ordenaciones con imposición de manos, aparte de los apóstoles, que tiene que ver con romper prejuicios y discriminaciones, que tiene que ver con servir tal vez hasta personas que le caían mal, porque el Evangelio es para todos. No hace falta que le impongamos manos a usted, querido hermano o hermana, para que usted sea servidor o servidora. Yo estoy seguro que estas 7 personas no suplieron las necesidades de miles de viudas o centenares de viudas. Ellos ocupaban la ayuda de todos los demás. Y usted sabe que las hermanas tienen un rol vital en la iglesia. Mire, no sé qué haríamos sin las hermanas. O sea, la iglesia, estamos claros, no camina sin el apoyo y el aporte de las hermanas. Pero tampoco, hombre, no hace falta que le imponga manos a ninguno de nosotros para que seamos un diácono, un servidor a cualquiera que necesite. Vamos a concluir. Recuerde, el que tenía las mejores razones para discriminar contra usted era Jesucristo. Enemigo de Dios éramos nosotros. Enemigo. Y recuerde las palabras de Pablo: hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesucristo, que estando en forma de Dios, siendo Dios Jesús, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino por nosotros se despojó, tomando forma de siervo, siendo encontrado en carne humana, encarnándose. Se humilló más. Creador hecho humano, una humillación. No, se humilló más. Hasta la muerte, y muerte de cruz. El que tenía toda la razón justa de discriminar en contra de usted era Jesucristo. Y vea lo que hizo por nosotros. ¿Ha conocido usted la gracia de Dios en Cristo? ¿Ha conocido la gracia de Dios en Cristo? Si en su corazón usted encuentra rechazo, repudio, odio, rencor, críticas, tal vez usted sabe acerca de Jesús, pero no ha conocido el amor increíble de Dios hacia los violadores de su justicia. Escudriñe su propio corazón. Es posible que por costumbre, es posible por otros motivos equivocados, usted ha ido a muchas iglesias. Pero hoy Dios nos está confrontando con lo que produce aquel Jesús que se despojó a sí mismo y sirvió a los inservibles que éramos nosotros. Y si usted encuentra que en su corazón no está la gracia hermosa de Dios, Dios en este momento está diciendo: despójese de su orgullo, de aferrarse
al yo. Arrepiéntase de corazón. Abra los brazos a Cristo Jesús, el que sirvió a los pecadores a lo máximo. Entrará a su corazón, lavará su pecado y transformará esa amargura, ese veneno y odio en amor. Los que hemos conocido la gracia inmerecida de Cristo, somos llamados a cumplir lo que somos. Si luchamos contra el hombre viejo, luchamos contra la naturaleza pecaminosa que todavía se nos pega, así como vimos en la escuela dominical de adultos. Es posible que caigamos en prejuicios. Mire la iglesia aquí en Hechos capítulo 6, habían caído en prejuicios. Es posible, hermanos. Pero hoy Dios nos está llamando a renunciar todo aquello, a renunciar los prejuicios y comprometernos con el servicio. En primer lugar, ojalá Dios levante a muchos diáconos ordenados de la iglesia para dirigirnos en servicio mutuo. Papá, mamá, nunca le dice a su hijo: papito, qué honor sería que usted llegara un día a ser diácono en la iglesia como don Franklin, como don Gilson, como don Nathan. Inspírelos. Es un llamamiento excelente, alto. Y todos nosotros somos llamados a ser diáconos, hermanos, y servidores. Tenemos una linda oportunidad el próximo domingo en el almuerzo compartido. Podemos servirnos unos a otros. Yo quiero recordarnos a todos, hermanos, a la hora de café. Ya hablamos del individualismo que nos asedia. Yo espero que todo visita que entrara a nuestra iglesia fuera el primero de ser servido. Yo quisiera que los ancianos entre nosotros fueran los primeros de ser servidos. La sociedad moderna nos está impulsando a actuar inhumanos, ni siquiera hablemos de cristianos, ni humano. Nuestra sociedad costarricense, hermano, fue conocida por una sociedad solidaria. En mis tiempos, hace muchos años en Costa Rica, yo recuerdo los días que si alguien se quedara varado en la calle, se bajaban 5 hombres a ayudar a mover el carro fuera de la carretera. Yo vi con mis propios ojos un ladrón quitarle la cadena a una muchacha y 3 hombres perseguirlo y recuperar su joya. Yo vivía los tiempos cuando ninguna mujer, menos una mujer embarazada o con hijo, se quedara de pie en el bus, porque ningún hombre con dignidad se quedaba sentado sin dar lugar a la mujer. ¿Qué pasó con esa Costa Rica? ¿Qué pasó con esa sociedad? Ni siquiera hablando de la iglesia. Y si la iglesia es la que conoce aún más profundamente la misericordia de Dios hacia nosotros, debemos ser la comunidad más solidaria, más despojadera, más amorosa que hay en la tierra, hermanos. Y nos hace falta todavía. Bueno, no tengo conclusión, no tengo una conclusión elaborada. Ya hemos escuchado. Ya hemos visto lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Nuestro Dios de pacto nos ha reunido hoy, nos ha hablado en su palabra pactual. Y hoy espera nuestra respuesta. ¿Qué le vamos a decir, hermano? ¿Qué le dice usted personalmente? ¿Y qué le decimos nosotros como congregación, como pueblo? Ojalá podamos decir: sí, Señor, sí, Dios, hemos fallado, nos falta todavía.
nos queremos, pero necesitamos saberlo expresar mejor. Ayúdanos. Yo espero que eso sea nuestra respuesta. Oremos. Padre, gracias por este pasaje de los primeros servidores diáconos. Gracias, Padre, por aquellas viudas que reclamaban el apoyo que merecían siendo parte de tu pueblo. Gracias por este pasaje que nos enseña tantísimas cosas, Dios. Y ahora pedimos por nuestra iglesia que en tu libro, en el cielo, Padre, podamos encontrarnos inscritos como una congregación amorosa, una congregación servidora. Ojalá pueda decirse de pacto de gracia, una iglesia servidora. Estamos conscientes que hemos recibido el servicio de Cristo por gracia. Permita, Padre, que nosotros de gratitud imitemos a nuestro Señor. En su nombre oramos. Amén.